Sin duda, cada vez que visitamos cada metro cuadrado, ¿no?, de este pueblo, nos recuerda toda nuestra infancia, nuestra niñez, nuestra juventud, todas nuestras vivencias. No hay espacio alguno que quede en independencia, ¿no? Todo lo que siempre nos llena de nostalgia, todo lo que fue nuestro pueblo. Y trágicamente uno revisa la historia de nuestra provincia y cae en la curiosidad y la pregunta: ¿dónde quedó todo ese aporte histórico que hicimos a la historia de nuestro país a través de la Republiqueta de Ayopaya? Fue tanto el aporte, fue pilar fundamental para la naciente Bolivia. Sangre, muerte. Tras la fundación de nuestro Estado boliviano, de la República de Ayopaya, paralelamente desaparece la Republiqueta de Ayopaya porque hasta ahí había cumplido su misión. Pero sin embargo, tras la desaparición de todo ese heroísmo, de toda esa lucha con la que había aportado la Republiqueta, la otrora Republiqueta de Ayopaya, pareciera que también hubiera desaparecido, ¿no?, toda esa trayectoria, ese legado de heroísmo, de lucha. Pasaron casi ya 200 años, estamos a punto de cumplir, y cosa de preguntarse qué hizo, ¿no?, el Estado boliviano, la República de Bolivia y hoy Estado plurinacional por nuestra provincia. Casi absolutamente nada en 200 años. Es una tragedia, pese a todo el aporte que hizo aquellos valerosos comandantes que aportaron tanto a nuestro país para que nazca nuestra república. Estamos hablando de José Santos Vargas, Eusebio Lira, Chinchilla, luego el gran comandante José Miguel Lanza. 200 años, y es una vergüenza que ni siquiera tengamos un metro de asfalto en nuestra carretera. De los valerosos, heroicos guerrilleros, pareciera que nuestras autoridades y dirigentes han pasado a ser simples luchadores de los diferentes gobiernos que han pasado por la historia de nuestro país, desde republicanos, liberales, nacionalistas, dictadores, neoliberales y hoy supuestos gobiernos indigenistas. ¿Qué han hecho por esta provincia? Hay que preguntarse. Absolutamente nada. Y también puede preguntarse: ¿dónde quedó ese heroísmo de los ayopayeños que le dio tanto a este país? ¿Debemos quedarnos como simples luchadores de los diferentes gobiernos que han pasado? Creo que no. En algún lado de nosotros, en nuestro más, tal vez en lo más dentro de nosotros, tiene que estar el legado de esos heroicos guerrilleros que le dieron nacimiento a este país. Y creo que ya es hora de que saquemos a flote de alguna manera aquella situación. Ya exijamos pues a los gobiernos que están en actual vigencia y a los futuros que mínimamente paguen pues la deuda histórica con esta provincia Ayopaya que le dio tanto al país. Y no solo antes o en el periodo de la Republiqueta, sino que posteriormente a través del trabajo, del aporte, de los productos, de la minería. Tanto aporte al país y nada para nuestra provincia. Nada absolutamente. Realmente da bronca. Gobiernos que han venido, muchos por estos lados, reivindicando que supuestamente era un pueblo valeroso que ha aportado tanto. Apenas, y habrá que agradecer, y vale la oportunidad, al gran mariscal Andrés de Santa Cruz, por lo menos en el papel nos ha puesto el homenaje de ser Villa de la Independencia, por su gran aporte a la historia de nuestro país. Pero después, los siguientes gobiernos, ¿qué han hecho? Absolutamente nada. Simplemente nos han utilizado como escalera política, como carne de cañón, y nada más. Nada más. Entonces creo que ya es hora de sacar ese legado, de reivindicar ese legado de nuestros grandes guerrilleros que le aportaron tanto a nuestro país, para que mínimamente pues en algo contribuyan con esa deuda histórica a favor de nuestra provincia. Y con este mensaje por lo menos hemos ido reuniéndonos
algunos dirigentes, no todos son obviamente escaleras políticas de todos los gobiernos, también habemos profesionales, residentes, bases de la provincia de Ayopaya que hemos dicho, ¿hasta cuándo vamos a agachar la cabeza? Son 200 años que hemos agachado la cabeza y hemos sido simples escaleras y piluchadores de los diferentes gobiernos en la historia de nuestro país. Ya es hora de que por lo menos se reivindique a nuestra provincia de Ayopaya, ejecutando tantos proyectos postergados que tenemos ahí durmiendo en los archivos de los diferentes niveles de gobierno. Creo que como Independencia estamos en todo el derecho de exigir un resarcimiento a los 200 años de postergación de nuestra provincia. Y para aquello creemos importante avanzar en diferentes proyectos postergados que lo hemos estado publicando, que lo hemos estado reivindicando, y obviamente aquello tiene bastante aceptación en la gente de base, mas no en algunos dirigentes que pretenden seguir enclaustrando a nuestra provincia como carne de cañón o como voto de los diferentes partidos políticos. Creo que ya eso debe acabar. Y en ese sentido, dirigentes, residentes, grupo de profesionales, hemos empezado a abanderar diferentes proyectos que de manera inmediata deben ejecutarse en favor de nuestra provincia, por lo menos para que se presente en algo y que nos permita avanzar hacia mejores días para nuestra provincia. Gracias a la organización, a la coordinación y en apronte que nos hemos puesto profesionales, dirigentes y residentes de Ayopaya en coordinación con la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, se está logrando arrancar que por lo menos ya se ejecute lo que es el puente Sacambaya, un proyecto engañado por muchos años, frustrado, boicoteado. Ustedes saben la historia del puente Sacambaya. Miren, en 200 años, cuando ese puente ya debía estar como una forma de unir a ambos departamentos hermanos como son Cochabamba y La Paz, y por ende Ayopaya e Inquisivi, hace 15 años se estaba ejecutando, pero por problemas netamente políticos lo han boicoteado, lo han frustrado, y hoy en el mismo río aún continúan las estructuras o los machones, como podríamos llamar, como un monumento al boicot y a la postergación de nuestra provincia. Una verdadera vergüenza, y eso lamentablemente con la complicidad de muchos ayopayeños que en su momento no han sabido levantar la voz como corresponde. Estamos arrancando el puente Sacambaya, que seguramente es una obra fundamental para lo que se está proyectando como la nueva ruta alternativa entre Cochabamba y La Paz. Pero hay voces que dicen o que señalan que hay que conformarse con ese puente. Creo que no. También en los archivos de la ABC está durmiendo lo que es el proyecto Vinto Sacambaya. El año 2013 ya se ha hecho el estudio a nivel de preinversión y lo han hecho dormir, lo han frustrado, lo han postergado por intereses mezquinos del gobierno entonces Evo Morales. Porque ¿qué habían valorado para postergar este importante proyecto? Que la coca de Yungas se iba a entrar con facilidad a Cochabamba y a los mercados de Santa Cruz, y por lo tanto boicotéese el puente, boicotéese la carretera o el proyecto Vinto Sacambaya. Esos intereses mezquinos han hecho que se empuje hacia la postergación de nuestra provincia. Saben que en donde sea una carretera asfaltada, vías de acceso, vías camineras, siempre va a traer mejores oportunidades para las comunidades y los pueblos. Pero ahora estamos encaminando, sabemos que tal vez es una gota en el mar lo que podamos contribuir nosotros, pero vamos a seguir en ese empeño. Por lo tanto, no conformarse solamente con el puente, inmediatamente tiene que visitarse lo que es el proyecto Vinto Sacambaya, y de esa manera tener pues la ruta alternativa soñada por Cochabamba y Ayopaya, entre estos dos departamentos importantes, y que pase por nuestras provincias Ayopaya e Inquisivi, y de esa manera por lo menos otorgar mejores oportunidades para nuestros pueblos y nuestras comunidades de ambas provincias tan olvidadas por los diferentes gobiernos. Ahora,
Uno, al calor de indagar la historia y por qué se ha ido boicoteando estos importantes proyectos como Puente Sacambaya, como el proyecto Vinto Sacambaya, uno encuentra que exactamente igual, por intereses políticos y mezquinos, han frustrado otro proyecto importante, como era la anhelada carretera al Beni directamente desde Cochabamba, vía Cocapata, vía provincia de Yopaya. Estamos hablando del proyecto Quillacollo, Tahuacruz, Cocapata, Covendo, al norte de La Paz, y de ahí directamente conectarnos al Beni. Otro proyecto, al igual que el proyecto Vinto Sacambaya, que tiene estudio a nivel de preinversión, por órdenes políticas lo han mandado a archivar. ¿Todo por qué? Porque a un señor que fungía como presidente se le ocurrió y tenía el capricho de hacer la carretera al Beni vía Tignis, afectando un parque protegido como es el Parque Nacional Isidoro Sécule, teniendo un proyecto más hermoso, más maravilloso y de más beneficio para las comunidades como era este proyecto carretero vía Cocapata al norte de La Paz y al Beni de forma directa. Otro proyecto, al igual que Vinto Sacambaya, archivado, frustrado por órdenes políticas por el gobierno de la última década. Creo que esos dos proyectos camineros son de suma importancia impulsarlos ya, y creo que en favor de aquello debemos despertar nuestra voz, nuestra esencia también como pueblo de lucha. Y luego también otro proyecto añorado que tiene estudio a nivel de preinversión, que ya tiene estudio, que solamente falta su licitación, al igual que Vinto Sacambaya, el proyecto Tahuacruz Cocapata, es el camino Pongo Independencia, para beneficiar también a las comunidades de esa ruta importantísima, que también está archivado. Otro problema que hemos detectado es que buena parte del territorio ayopayeño ha sido incorporado por el gobierno de Evo Morales en el Parque Tunari. Resulta que hay una lógica hipócrita. Mientras se quiere depredar lo que es un parque realmente protegido como es el Tignis, resulta que otros sí han sido incorporados para que no haya ningún tipo de producción o usufructo, como es sectores de Vilayá, que gran parte de Morochata, que pertenece a la provincia de Yopaya, dentro del Parque Tunari, y limitando a muchas comunidades de hacer producción agrícola. Incluso no les han permitido ni siquiera utilizar como leña lo del pino que han sembrado los propios comunarios, que han plantado los propios comunarios. O sea, una lógica hipócrita. Y creo que un punto importante como provincia de Yopaya es modificar esa ley del Parque Tunari, cosa que se saca a estos territorios que tradicionalmente tenían un uso de acuerdo a sus usos y costumbres, diferentes comunidades, cosa que se les deje cultivar la tierra y hacer el usufructo de los recursos naturales, y no así mantener una lógica hipócrita como protección o sea, depredación de lo que es el Parque Tignis, pero proteger áreas que no corresponden, una lógica completamente hipócrita. Por lo tanto, una exigencia de la provincia de Yopaya tendría que ser solución en cuanto a la ley del Parque Tunari respecto a los territorios afectados de la provincia de Yopaya. Otro punto importante que también ha sido postergado es la planta procesadora de papa en Morochata. Morochata es uno de los principales productores de papa y es increíble que hasta ahora no haya habido políticas de Estado que permitan impulsar y avanzar en la industrialización de este producto importante con el cual aporta la provincia de Yopaya. Creo que debe estar en las exigencias y las gestiones desde Ayopaya. Otro punto importante, es increíble, debemos ser la única capital tal vez en la provincia de Yopaya o a nivel nacional, capital de provincia, donde nuestros hermanos campesinos o residentes que venimos acá no se benefician de ninguna manera con la subvención de los combustibles que se habla hoy tanto. Uno viene acá y ¿a cuánto compra el litro de gasolina o el litro de diésel? Al doble, al triple de precio de lo que uno puede comprar en las ciudades. ¿Cómo es posible
que no se haya permitido la implementación ni siquiera de una estación de servicio o un surtidor comúnmente llamado. A muchos emprendimientos que han intentado implementar una estación de servicio de gasolineras o venta de diésel en Independencia, les habrían restringido de que estamos supuestamente en una zona roja. Imagínense, y uno va al trópico de Cochabamba y en cada ciudad intermedia encuentra 5 hasta 10 surtidores, ventas de gasolina, en el centro que es catalogado uno de los principales productores del narcotráfico, y en Ayopaya, que somos productores en gran medida de productos agrícolas, se nos ha restringido mínimamente tener una estación de servicio. En ese grado de postergación estamos, estimados compañeros residentes en la provincia Ayopaya, y creo que también debe ser una exigencia de la provincia Ayopaya que haya estaciones de servicio en las 3 capitales de los municipios: Independencia, Morochata y Cocapata, obviamente, y de que de alguna manera nos beneficiemos pues con lo que es la subvención a los combustibles. O sea, hoy se está hablando tanto aquello y nunca se aborda este tema, que en el campo nuestra gente, y no solamente en la provincia de Ayopaya, no nos beneficiamos en los hechos ni siquiera de la subvención, porque acá se compra casi a precios internacionales o más el combustible, ¿o no es así? ¿No? Entonces, ese tiene que ser un punto importante. Luego, el problema del agua que ya don Jorge Aquino nos planteaba, y creo que es ya un problema en todo el mundo. Aquello implica que tenemos que optimizar y avanzar en obras que nos permitan optimizar, captar el agua para tiempos de sequía. Creo que en el problema del agua, con este tema de un poco caminar con el tema del puente Sacambaya, hacer el seguimiento, nos hemos apersonado a lo que es el Ministerio de Medio Ambiente en la ciudad de La Paz. ¿Y qué nos enteramos? Que el proyecto Chuzibazancas, que ya fue terminado en su estudio y que además tiene un estudio complementario también terminado, al igual que otros 2 proyectos, el proyecto de manejo integral de cuencas Río Palca, como también otro proyecto de microcuenca Cami, 3 proyectos: Chuzibazancas, Río Palca y microcuenca Cami, estudios terminados, están durmiendo en el Ministerio de Medio Ambiente. Y cuando hablo con el encargado, el monitor, el responsable de monitoreo de la ejecución de proyectos ambientales, simplemente me dice como respuesta: ese proyecto lo hemos puesto 3 cruces. 3 cruces porque tu alcalde ha tomado la posición de los evistas, es un evista más. Imagínense esas pugnas entre arcistas y evistas, que hoy es común en los noticieros. Esas pugnas están terminando por boicotear proyectos de interés de la gente. O sea, por pugnas netamente políticas se les empuja a morir de sed, a no tener agua ni para alimentos ni para bañarse en Independencia. Un problema ya recurrente. Y creo que esos proyectos que ya tienen estudio tienen que ser empujados de manera contundente. De manera contundente. Ahora, otro punto importante. A la par que estamos luchando o exigiendo, haciendo seguimiento que de alguna manera, por ejemplo, se ejecute el proyecto Vinto Sacambaya, nos enteramos que el presupuesto de mantenimiento que tenemos hoy, así como está la ruta desde Vinto hasta Sacambaya, un presupuesto que hasta el año pasado era de 4.200.000 bolivianos, para este último año lo han reducido a 3.500.000. Lo han reducido. Y lo terrible es que no haya reacción alguna de ninguna autoridad, ni dirigentes, ni autoridades municipales. Absolutamente nadie dice: esta boca es mía. Ah, pero sí, ahí están haciendo sus ampliados, sus reuniones regionales, para decir, que la derecha está viniendo a nuestro pueblo, que motoqueros, que esto, que lo otro. No hay que dejarles entrar, hay que cerrarles la puerta, hay que amenazarles de muerte. Están sacando sendos comunicados de alguna gente o dirigentes incluso
que han decidido hablar de los proyectos, hablar de las reivindicaciones postergadas, sendos desconocimientos. A estos dirigentes, a residentes, a profesionales, por aquí, por allá, para decir por lo menos rechazamos esa reducción del presupuesto de mantenimiento, ni un comunicado, ni un párrafo, ni una resolución nos sacan, ¿no? Entonces, creo que hay que cambiar esa mentalidad y esa lógica. Entonces será una tarea inmediata, por lo menos preservar lo que es el presupuesto de mantenimiento de caminos de la ruta Pinto-Sacambaya, porque es el camino por el que transitamos. Con esta reducción significa que vamos a tener desde el próximo año, este año ya, menos mantenimiento, por lo tanto, un camino más precario para venir a nuestra tierra, ¿no? Será eso lo inmediato, pero el proyecto grande sin duda que lo tenemos que empujar es el Pinto-Sacambaya, tener una ruta alternativa de una vez entre Cochabamba y La Paz, asfaltada, y de esa manera pues podamos venir con más facilidad cuantas veces queramos a nuestra tierra, a nuestro pueblo. Creo que es una lucha impostergable que la tenemos que ejecutar. Haciendo los cálculos, si tenemos la vía asfaltada y mejor trazo geométrico de lo que es la carretera, estaríamos desde Pinto hasta acá en solamente 1 hora y media, máximo 2 de hacerse la carretera. Hay un tema importante que hemos detectado. Somos una importante zona productora, productos agrícolas como la papa, hortalizas y otros, también fruta, pero resulta que nuestros productores locales les va bien en la producción, pero no hay mercados ni precio justo. ¿Cuántas veces nuestros hermanos campesinos han tenido que regalar la carga de papa a 100, a 150, a 200 bolivianos sin poder sacar ni siquiera para el papajampi? ¿Por qué? Porque resulta que el gobierno, supuestamente socialista, ha abierto las fronteras de par en par para que ingrese la papa peruana, la fruta chilena, la fruta paraguaya, alimentos argentinos, etcétera, prácticamente saturando los mercados y nuestros productores locales se queden con su producto casi regalando a los rancheros. ¿Dónde están las políticas proteccionistas del Estado boliviano? Prioridad en los mercados, pues tiene que estar la papa morochateña, la fruta de independencia, y no así la fruta chilena, la fruta argentina, compañeros. ¿Por qué no se protegen las fronteras? Peor que los neoliberales se ha abierto las fronteras y el campesino tiene que regalar su papa, su producto a los rancheros. Entonces creo que esa es una política importante a exigir desde la provincia de Ayopaya, que el gobierno adopte más políticas proteccionistas para los productores locales y de esa manera pues los productos tengan precio justo y mercado, por lo menos en el plano interno. Y claro, esto tiene que ir acompañado de mayor inversión en el campo para tecnificar, mecanizar la producción agrícola, una reivindicación de muchos años que ningún gobierno lo ha podido cumplir, y creo que ya es hora de avanzar en industrializar la producción rural. Entonces creo que esos son, compañeros, parte de los proyectos, parte de los impulsos y las reivindicaciones que debemos empujar de forma inmediata como ayopayeños. Es hora de despertar. En lo más dentro de nosotros está esa sangre de los guerrilleros, ¿o no, compañeros? De la Republiqueta de Ayopaya. Tiene que estar, y eso hay que sacar a flote, y Ayopaya tiene que ser ese león que despierte para exigir toda la deuda histórica que nos deben a los ayopayeños por más de 200 años de postergación. A veces decimos 14 años no han hecho nada. No, son 200 años casi que no han hecho nada por Ayopaya, ni un metro de asfalto por lo menos, como les he dicho, compañeros, y creo que por todos estos proyectos debemos despertar. Muchas gracias. Voy a felicitar nuevamente al Centro Cultural Ayopaya-Manta y por supuesto a nuestra provincia, Ayopaya, la otrora Republiqueta de Ayopaya, que tanto le ha aportado a nuestro país, y exijamos lo que nos corresponde. Muchas gracias, compañeros, y gracias nuevamente al Centro Cultural Ayopaya-Manta.